Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta presentación vamos a comenzar a hablar de humidificación de la vía aérea. Mi nombre es Giribaldi Rodrigo, yo soy kinesiólogo, soy médico, así que comenzamos. Los objetivos de la clase van a ser hablar sobre las características de las secreciones, hablar de la física de la humedad, hablar de la defensa y la ventilación de la vía aérea. Vamos a ver cómo se comporta la humedad dentro de la vía aérea y los distintos sistemas de humidificación que nosotros tenemos, tanto para ventilación espontánea como para ventilación invasiva y no invasiva. Bueno, para comenzar a hablar del moco bronquial y la humidificación y la nebulización, es necesario volver a hablar de lo que es el manto mucoso. Es importante definir que tenemos dos capas, una capa gel, que es una capa mucho más superficial y viscosa, y una capa sol, que es una capa más profunda, que es la que está adherida y que está en contacto con las cilias del epitelio respiratorio. Eh, Como sabemos, las cilias tienen un movimiento que oscila entre 8 a 10, 12 Hertz. Eso significa que son ciclos por segundo en los cuales nos ayudan de forma de barrido para que estas secreciones que van a ir adheriéndose a lo largo de su capa gel, tanto patógenos como alérgenos, como sustancias químicas o erosivas, para tratar de eliminarlas, ¿sí? Ya sea tanto para poder expectorarlas o para poder deglutirlas. Eh, Hay un problema que cuando aumenta la producción de moco pulmonar, en la presencia de cilias deficientes y de estructuras alteradas, ante tos inefectiva. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos vamos a enfrentar a pacientes que tienen diferentes tipos de patología en las cuales este epitelio se va a modificar. Uno de los claros ejemplos es, por ejemplo, en los pacientes EPOC, donde nosotros, si hablamos del índice de Rey, que es el índice de células secretoras versus epitelio, tienen una cierta relación que se va a modificar en el EPOC, con lo cual vamos a tener muchas más células productoras de secreciones. Por eso una de las características fisiopatológicas del EPOC es que el paciente presente secreciones. ¿De acuerdo? Entonces, en esta manera vamos a tener un aumento de la producción y probablemente como consecuencia de la modificación del epitelio respiratorio vamos a tener menos cantidad de cilias. Por ende, a veces este moco va a ser mucho más difícil de expectorar. Ni hablar en aquellos pacientes que a su vez tienen defectos de la tos, aquel paciente que quizás presenta una patología respiratoria crónica y que quizás intercurre con alguna patología neurológica con deficiencia de la tos. Bien, es importante hablar de lo que es la penetración y el depósito según el tamaño de partículas. Esto es importante tener en cuenta cuando hablemos de nebulización. Vamos a ver que existen diferentes tipos de tamaño de partículas medidas en micras y dónde es que se deposita en el árbol respiratorio. Como sabemos, las partículas mayores a 100 micras no entran en el tracto respiratorio, probablemente no lleguen a atravesar por su gran tamaño y queden adheridos en lo que es vía aérea superior, como pueden ser las micras de 100 a 10, de las partículas de 100 a 10 micras que quedan impactadas a nivel de la boca. Y vamos a ver que las de menor tamaño, como son las de 5 a 2, sí llegan a depositarse en lo que es vía aérea de conducción, en bronquios y bronquiolos, pero no llegan a los alvéolos. Pero sí hay que tener en cuenta que de 2 a 1 micras, entre el 95 y el 100% entran los alvéolos. O sea, nosotros lo que vamos a tener es que nuestra nariz va a ser nuestro filtro fisiológico, va a ser el encargado de tratar de filtrar la mayor cantidad de partículas para tratar de evitar que partículas de este tamaño puedan ingresar a nivel alveolar y como consecuencia tener algún impacto patológico. También es importante saber que el tamaño de estas micras tiene que ser adecuado cuando nosotros sometemos o indicamos algún tipo de nebulización en los pacientes. Si nosotros vamos a generar a través de un dispositivo de nebulización partículas que son de 15 a 20 micras, y probablemente queden todas impactadas en la boca y no tengamos biodisponibilidad del fármaco a nivel distal en los alvéolos. Por ende, vamos a ver que los diferentes dispositivos de nebulización que trabajen con valores de micras de 2 a 5 son los que permiten mejor llevada a los bronquios y a bronquiolos para tratar de tener su efecto
fisiológico o farmacológico. Bien, vamos a comenzar a hablar de la humedad. La humedad es el vapor de agua medido en un gas. ¿Cómo se expresa la humedad? La humedad se puede expresar a través de lo que es humedad absoluta, humedad relativa y el punto de rocío. Bien, la humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua en un litro de gas. ¿Y cómo se expresa? Se expresa en miligramos sobre litros. Bien, a 37 grados, nosotros vamos a tener 25% de humedad relativa y vamos a tener 11 miligramos litro. Vamos a ver que, como dijimos, la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua en un gas comparado con la máxima que puede soportar dicho gas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener un gas que probablemente pueda tener el 100% de humedad relativa y nosotros lo que vamos a hacer a través de un dispositivo es tratar de generar a una cierta temperatura que ese gas con ese líquido se condense para tratar de recepcionar la mayor cantidad de moléculas de agua. Bien, el punto de rocío es la temperatura a la cual el gas se encuentra al 100% de humedad relativa. ¿Cómo se expresa? Se expresa en grados centígrados y debajo de esta temperatura el vapor de agua se pierde como condensación. O sea, vamos a ver que cuando hablamos del punto de rocío estamos en el máximo punto de expresión de la humedad relativa, o sea, el gas va a estar al 100% saturado de moléculas de agua. Vamos a ver que a medida que nosotros vamos incrementando la temperatura o calentando ese gas, vamos a ver que tiene la capacidad, ¿sí?, de ir absorbiendo o de ir teniendo mayor miligramos de moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que a 37 grados esta capacidad es mucho mayor. De ahí está la importancia de calentar los gases cuando nosotros tenemos un paciente en ventilación mecánica o con algún dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, lo cual va a generar flujos mucho más altos que van a superar la capacidad de humidificación de la nariz, con lo cual entregarles, ¿sí?, temperaturas mucho más cercanas a los 37 grados, que va a ser al punto en el cual va a generar temperatura la nariz a través del plexo de Kieselbach, que es un plexo vascular muy importante a nivel de la nariz para tratar de calentar ese gas y tratar de que tenga la mayor cantidad de humedad absoluta. Como vimos acá, la humedad absoluta se medía en miligramos litros. Bien. Vamos a ver la capacidad, ¿sí?, máxima de humedad. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, que al calentar un gas, su capacidad de contener agua de vapor es mucho más alta y cuando se enfría se reduce esta capacidad. Fíjense que tiene un comportamiento casi lineal exponencial, donde a mayor temperatura, mayor capacidad de humedad absoluta tenemos. Bien. Cuando estamos en ventilación invasiva, vamos a ver que existen dos opciones para humidificar las vías aéreas, que van a tratar de suplir este trabajo de la nariz. Y vamos a hablar de lo que son los humidificadores pasivos, ¿sí?, o los intercambiadores de humedad y los humidificadores activos. A través de estos dispositivos, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es que se caliente el aire, el gas, el cual va a ingresar a nuestras vías aéreas, para tratar de que tenga la mayor cantidad de humedad relativa, ¿sí? Así tenemos la mayor capacidad de saturación de agua de vapor de ese gas. Bien. Hablando un poco de los conceptos fisiológicos, vamos a hablar de lo que es la defensa y la ventilación de las vías respiratorias. Eh, lo más importante es tratar de mantener una fisiología normal en todo lo que es el árbol bronquial, tanto cuando estamos ventilando de forma mecánica invasiva versus de forma mecánica no invasiva. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tratar de aportar un gas lo más similar a lo que es el aire que ingresa cuando ventilamos espontáneamente. Bien.
De esa forma, lo que nos vamos a asegurar es que no tengamos disfunción mucociliar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una humedad óptima. De esta forma, al tener un buen gas, vamos a estar defendiendo, ¿sí?, nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? Porque nuestras cilias se van a mantener siempre en movimiento y no van a tener ninguna disfunción, lo cual esto va a aportar ventajas tanto para el paciente como para el equipo médico. Bien. Y después es importante tener los distintos sistemas de humidificación y los distintos circuitos. Bien. Cuando hablamos de la fisiología normal de las vías respiratorias, sabemos que las principales funciones que nosotros tenemos a nivel pulmonar es la ventilación y después está lo que es la respiración, que es el intercambio de gases. Esto tiene que ser de forma adecuada y sabemos que nuestro árbol respiratorio a lo largo de toda su extensión también tiene como función la defensa. ¿Para qué? Para tratar de evitar que patógenos, gases irritantes, sustancias irritantes puedan ingresar al sistema respiratorio. La conservación de estas funciones a nivel pulmonar depende principalmente del sistema mucociliar. ¿Por qué? Porque va a permitir mantener despejadas las vías respiratorias mediante la expulsión de secreciones. Nosotros en nuestro ciclo respiratorio y a través de su movimiento normal, como dijimos, de 8 a 12 Hz, vamos a tener que estas cilias van a estar moviéndose tratando de eliminar estas secreciones. ¿Para qué? Para tratar de expulsarlas. ¿Cómo? Como dijimos antes, o se degluten o a veces se expectoran y se pueden eliminar. Bien, a nivel de la vía aérea superior, principalmente hablando de la nariz, vamos a tener la función de filtración. Como hablábamos antes, con los diferentes tamaños de micras, vamos a ver que cuanto más grande, mucho más alto en la vía aérea superior se van a filtrar. A su vez, el sistema respiratorio cuenta con diferentes mecanismos que hemos visto también en la clase de control ventilatorio, como pueden ser la tos, los estornudos o los reflejos, que cuando hablamos de estornudo es un mecanismo de protección que lo que va a hacer es expulsar el aire, ¿sí?, de los pulmones a través de la nariz y de la boca con gran potencia. La tos sabemos que es un mecanismo que puede ser tanto voluntario o involuntario, que también va a asegurarse la expulsión y la permeabilidad de la vía aérea. Es importante tener en cuenta y evaluar la tos. No vamos a hablar propiamente de la tos y de sus fases, pero sí tenemos que tener en cuenta que la falla en cualquiera de sus tres fases de la tos va a generar un mecanismo ineficiente para la protección de la vía aérea. Esto es algo importante que nosotros también evaluamos al momento de ya sea ventilar o decidir intubar a un paciente o al momento de extubar un paciente. Vamos a ver que es uno de los principales eh, puntos a tener en cuenta para decir, bueno, este paciente puede proteger o no puede proteger la vía aérea. Y lo otro es el reflejo faríngeo. Vamos a ver que es el mecanismo de protección para prevenir que materiales externos entren a la orofaringe, a la laringe y a la tráquea. El reflejo faríngeo también está también facilitado por el reflejo deglutorio. Es un mecanismo involuntario en el cual nosotros nos damos cuenta y vamos deglutiendo nuestra saliva, nuestro contenido que a veces viene de vía aérea superior con secreciones y eso se deglute. Así que todos estos mecanismos, tanto el estornudo, la tos, como el reflejo faríngeo o el reflejo deglutorio, van a permitir mantener la permeabilidad de la vía aérea superior. El fracaso de cualquiera de ellos nos hace pensar en que tendremos que suplir esta vía aérea espontánea, esta vía aérea anatómica, por alguna vía aérea artificial. Bien, a nivel de tracto respiratorio inferior, ¿cuáles van a ser los mecanismos de defensa? Principalmente el moco respiratorio, como dijimos, es una barrera física y química que va a tratar de neutralizar contaminantes. Es una parte integral del sistema del transporte mucociliar. Las cilias, como dicen, barren el moco y los contaminantes hacia la garganta, como habíamos hablado previamente, para que puedan ser tragados o expulsados. Bien.
Vamos a hablar que durante la inspiración los gases se humidifican a temperatura ambiente y se saturan completamente. Entonces, vamos a ver que la temperatura ideal para la que ingresa el gas a la vía aérea debe ser de 37 grados centígrados con 44 miligramos de agua por litro de gas de humedad absoluta. Con esta cantidad con esta temperatura y esta humedad absoluta, nosotros logramos el 95% de la humidificación, ¿sí? De humidificación relativa, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros exponemos a nuestro sistema respiratorio a menor temperatura, como vimos en los gráficos previos, probablemente esta humedad absoluta sea mucho menor, con lo cual hay mucho más riesgos de disfunción ciliar, por ende, mucho más riesgos de exponerse a patógenos y a todos los mecanismos de protección. Lo importante es que los mecanismos de protección empiezan a fallar a medida que también la humedad se empieza a alterar, ¿sí? Ya sea por los mecanismos ciliares que van a estar alterados y con disfunción. Bien, ¿cuáles van a ser nuestras intervenciones cuando nosotros tengamos un paciente que está en ventilación mecánica y que está puenteado? ¿Sí? La función de la nariz. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, a través de distintos humidificadores, ya sea pasivos o activos, tratar de simular o sea, tratar de llegar a los mismos valores de humedad absoluta que nosotros tenemos de forma natural, ¿de acuerdo? Entonces, como dice acá, los respiradores, ¿sí? O cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica, el gas al cual va a estar expuesto nuestro paciente va a ser un gas frío y un gas seco. Todo lo contrario a lo que ocurre cuando nosotros ventilamos espontáneamente, que el aire está caliente y húmedo. Esto puede ser suplido a través de humidificadores pasivos, como dice acá, y humidificadores activos. Bien, vamos a ver que la temperatura que pueden alcanzar estos dos sistemas, ¿sí? Vamos a ver que en los humidificadores activos, los famosos HME, vamos a lograr una temperatura de 25 a 30 grados con una humedad absoluta de 17 a 32 miligramos litro, lo cual está un poco alejado del óptimo, que era 37 y 44 de humedad absoluta, que sí pueden ser alcanzados con los humidificadores activos. Ahora vamos a hablar de los humidificadores activos, pero existen diferentes sistemas que pueden configurar la temperatura a la cual nosotros queremos que ingrese ese gas. Sabemos que más cerca de los 37 grados, vamos a estar más cerca del valor máximo de humedad absoluta, a su vez cercano al 100% de humedad relativa. Como dice acá, para compensar este déficit que nosotros tenemos en ventilación mecánica, es necesario humidificar el gas inspirado. No obstante, el grado de humidificación es esencial. ¿De acuerdo? ¿Esencial para qué? Para tratar de conservar, ¿sí? El movimiento ciliar y los mecanismos de protección y de defensa de la vía aérea. Bien, hablando de humedad óptima, ¿sí? El sistema de transporte mucociliar es un sistema muy equilibrado y que depende mucho del grado de humedad. O sea, ¿cuál es la humedad óptima para el sistema y el transporte mucociliar? Como dice acá, es 37 grados con 44 miligramos litro de humedad absoluta y 100% de humedad relativa. Sabemos que entre el 95 y 100 estamos excelente. Por debajo de estos valores, el transporte mucociliar se va a empezar a alterar y va a generar disfunción ciliar, con lo cual nuestro mecanismo de defensa empieza a fracasar. Bien. Una vez que fracasa nuestro transporte mucociliar, vamos a estar hablando de disfunción del sistema mucociliar. Vamos a ver que cuanto menor sea el nivel de humedad administrada y que perpetúe en el tiempo, mucho más va a ser la disfunción que se va a producir a nivel del sistema mucociliar. Fíjense en esta estructura,
¿sí? Microscópica, como el epitelio ciliado sano con secreciones, se encuentra cuando está expuesta a 37 grados con 44 miligramos litro de humedad absoluta. Y fíjense qué ocurre cuando la humedad absoluta cae un tercio y se encuentra en 30 miligramos litro. Fíjense que vamos a tener caída, ¿sí? En la expulsión, o sea, va a disminuir el movimiento ciliar, por ende menos expulsión de secreciones. Como consecuencia de haber menos temperatura, menos humedad y menos movimiento ciliar, vamos a empezar a tener tapones mucosos. Por ende, se va a detener la expulsión porque esa cilia va a ser incompetente, va a haber un stop a nivel de las cilias y por último, un daño a nivel celular. Fíjense la importancia de mantener siempre la temperatura y la humedad absoluta del sistema respiratorio para tratar de evitar esta disfunción que nosotros vemos a nivel acá microscópica. ¿En cuánto tiempo? Ya con 12 horas alcanza. O sea, nos ingresa un paciente que requiere ventilación mecánica a las 8 de la noche por un descuido o porque se impactó el HME, hubo que retirar el dispositivo HME y pasaron 12 horas hasta poder colocar uno nuevo, que son situaciones que a veces suceden, ¿sí? Mientras uno está de guardia. Fíjese que en 12 horas, ¿sí? Ya vamos a tener todo un epitelio dañado, ¿sí? ¿Cómo se revierte todo esto? Bueno, garantizando una humedad y una temperatura adecuada. ¿De cuánto? Volvemos a repetir, de 37 grados con 44 miligramos de agua, ¿sí? Por litro de gas, en cada ciclo respiratorio. Bien, la humedad óptima es el nivel de humedad en el cual entonces, resumiendo, se preserva la función mucociliar, no hay deshidratación de la vía aérea, se garantiza, ¿sí? Una adecuada eliminación de secreciones, se mantiene una vía aérea permeable sin estos tapones y permite una fácil aspiración, ¿sí? O permeabilidad de la vía aérea artificial del paciente. Bien, resultados clínicos que debemos esperar de aquellos pacientes a quienes se les suministra una adecuada o una humedad óptima. ¿Sí? Bien, vamos a ver que cuando nosotros tenemos defensa, ¿sí? Optimizada de las vías respiratorias, básicamente lo que vamos a tratar de evitar es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a garantizar? Todo lo que vimos a nivel microscópico y que hablábamos de la evolución de esas 12 horas sin una humedad óptima, es lo que va a suceder y se va a manifestar de forma clínica en nuestros pacientes. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada ventilación con una humedad óptima, vamos a tener ausencia de obstrucciones de tubo orotraqueal, o sea, con lo cual vamos a tener menos obstrucción de la vía aérea, por ende, menos riesgos de atelectasias, por ende, mejor intercambio gaseoso, porque vamos a tener una mejor relación ventilación-perfusión, por ende, una retirada eficaz, ¿sí? O una extubación probablemente mucho más exitosa que en aquellos pacientes que tienen alterada, ¿sí? Los mecanismos de humedad. Bien, hablando de defensa optimizada de las vías respiratorias, como decíamos, la humedad óptima es la que ayuda a eliminar los patógenos y evitar las infecciones, ¿sí? Vamos a ver que tener una humedad óptima a nivel microscópico lo que hace es mantener el sistema de transporte mucociliar, con lo cual la expulsión de patógenos al funcionar las cilias adecuadamente se va a mantener, con lo cual va a reducir, ¿sí? Los emplazamientos de producción de patógenos. O sea, si nosotros dejamos que esa secreción se estacione y quede en nuestro árbol respiratorio, probablemente, ¿sí? Tengamos mucho más riesgos de infecciones asociadas a la ventilación mecánica. ¿Sí? Bien, como dice acá, eh, los humidificadores con calor usados deben ser ajustados para administrar la humedad óptima, con circuitos calentados con alambre.
¿sí? Vamos a ver ahora cuando hablemos de diferentes circuitos cómo, importa, ¿sí? Que el transporte a través de los diferentes circuitos de ventilación mecánica tiene un impacto positivo, ¿sí? Cuando estos están acompañados de circuitos calentados de alambre, lo cual conserva mucho más la temperatura. Algo importante, como para concluir, es cómo la tasa de asociación a patología pulmonar, ¿sí? Eh, en pacientes ventilados, como es mucho más alta en pacientes que están con humidificadores pasivos versus los que están con humidificadores activos. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál es el mejor dispositivo, los humidificadores activos tienen una menor tasa de asociación a neumonías o patología asociada a la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque, como habíamos visto previamente, son los que más se acercan a la temperatura ideal para lograr la mejor humedad absoluta. Bien. Algo importante es cómo la humedad óptima también contribuye a la ausencia de obstrucciones de la vía aérea. ¿Por qué? Por todo lo que veníamos hablando antes, porque al mantenerse conservado el transporte mucociliar, hay menos acumulación de secreciones en los tubos orotraqueales, por ende va a haber menos bloqueo de la vía respiratoria, con lo cual vamos a ver que la salida de la ventilación mecánica de estos pacientes probablemente sea mucho más rápida. Como dice acá, se evaluó la resistencia del tubo orotraqueal al incremento de flujo en pacientes con humidificadores pasivos versus los activos. Fíjense cómo mucho más alta. Bien, hablando de los sistemas de humidificación con calor, optimizan la ventilación. ¿Sí? Vamos a ver que aquellos que son humidificadores activos que permiten la humidificación con calor y lograr una temperatura, como dijimos, cercana a los 37 grados, va a mejorar el intercambio del gas, ¿sí? Y va a reducir el esfuerzo respiratorio del paciente. Eh, Piensen que en pacientes donde no tenemos una adecuada humidificación, van a acontecer una cascada de eventos que van a retrasar la salida del paciente y retrasar la salida del paciente lo que hace es tener mayor instancia a nivel hospitalario, a nivel de las unidades de terapia intensiva. Por ende, la salida del respirador va a ser mucho más dificultosa y mucho más lenta, ¿sí? Bien, como dice acá, los sistemas de humidificación con calor mejoran, ¿sí? El intercambio de gases, por eso es aconsejable, ¿sí? En estrategias de ventilación donde hay pacientes que tienen bajos volúmenes, ¿sí? Van a ver que cuando nosotros usamos estrategias protectivas, donde nosotros vamos a usar volúmenes tidal muy bajos, una de las complicaciones que tienen estas estrategias es la hipercapnia. Entonces, a veces a través de diferentes sistemas de humidificación activa, nosotros podemos reducir todo lo que es el espacio muerto instrumental, ¿sí? Por los codos, por las conexiones, por los humidificadores pasivos, que eso van robando volumen, con lo cual no está nada mal tenerlo en cuenta cuando quizás estamos en pacientes con estrategias protectivas. Bien, como habíamos hablado previamente, en los pacientes EPOC hay una disfunción, ¿sí? De todo el epitelio respiratorio con mayor células productoras de secreciones, con lo cual no está nada mal en pacientes que también son EPOC, que tienen alterada estos mecanismos y que a su vez son mayor productores de secreciones y a su vez son retenedores de dióxido de carbono. No está nada mal también humedecer, ¿sí? Este árbol respiratorio a través de la humidificación con calor. Bien, algo importante es saber si existen o no contraindicaciones para los diferentes sistemas de humidificación. Vamos a ver que en el caso de los pacientes que están ventilados con HME, vamos a ver que una de las contraindicaciones son aquellos pacientes que tienen secreciones densas, abundantes o con sangre.
no por el hecho de las características de la secreción, sino por la cantidad de volumen, por la cantidad de secreciones que van a expulsar, o aquellos pacientes que están muy secretores, que todo el tiempo va a haber que estar atento a cambiar esos HME, y lo cual nos expone a mayor apertura de la vía aérea, mayor contaminación de la vía aérea artificial, contribuye a mayores resistencias del sistema respiratorio, lo cual produce mayor desgaste muscular y a veces eso se traduce en ventilación mecánica con mayor instancia a nivel de la terapia intensiva. ¿De acuerdo? Bien. Otra condición es la hipotermia. ¿Por qué? Porque los sistemas de humidificación pasivo básicamente lo que hacen es, a medida que el aire ingresa y sale a través de ese filtro, se va calentando y se va humedeciendo esas placas que tienen por dentro, lo cual garantiza en cada ciclo ventilatorio una humedad y una temperatura de 30 a 33 grados con 30 monedas de humedad absoluta. Entonces, en pacientes hipotérmicos no vamos a querer y no vamos a utilizar HME, sino que vamos a tratar de calentarlo a través de humidificadores activos. Como hablábamos previamente, las estrategias de bajo volumen, ¿sí? Principalmente en los pacientes con distrés y en pacientes que tienen dificultad para el destete, como los EPOC. Entonces, en estos tipos de pacientes, ¿sí? Es importante considerar qué estrategia vamos a utilizar nosotros. Obviamente que todo depende de las herramientas con las que uno cuente. Si uno solamente cuenta con HME o tiene un solo humidificador activo, bueno, ahí uno va a tener que priorizar y poner en la balanza a qué paciente le va a poner este dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, los datos de la disfunción mucociliar sugieren que el uso del HME puede ser adecuado en algunos pacientes, ¿sí? Hasta un máximo de 12 horas, ¿sí? Y a medida que aumenta la duración del HME, aumenta el riesgo de complicaciones. Por eso es importante poner en la balanza, en conjunto a todas las herramientas que uno tiene para poder trabajar en su sistema laboral y decir, bueno, listo, estos pacientes los vamos a ventilar con esta estrategia y vamos a utilizar este sistema de humificación. O vamos a ver pacientes que van evolucionando y tienen un comportamiento, ¿sí? Como pueden ser los síndromes de estrés con hipercapnia, entonces ya no tenemos muchas más estrategias como para bajar volumen, porque eso ya compromete un poco las resistencias y aumentan un poco las presiones. Bueno, quizás en esos pacientes guardar el uso exclusivo de los humidificadores activos. ¿De acuerdo? Bien, ventajas. ¿Cuáles son los beneficios de la ventilación invasiva, ¿sí? Con humedad óptima, ¿sí? Hablando de humedad óptima, siempre hablamos de 37 grados, 44 de humedad absoluta y 100% de relativa. Para el paciente, principalmente la defensa de las vías respiratorias, con lo cual nosotros vamos a tener mayor defensa de las vías respiratorias, reduciendo el riesgo de infección respiratoria. Vamos a tener una adecuada ventilación, con lo cual vamos a tener ausencia, obstrucción de los tubos endotraqueales, con reducción de la incidencia de pequeños bloqueos, con microtelectasias. Como dice acá, la capacidad de reducir el volumen tidal, ¿sí? O disminuir el espacio muerto, ¿sí? Como consecuencia de todo esto, un menor esfuerzo a nivel respiratorio y una retirada mucho más eficaz, ¿sí? De la ventilación mecánica. Para el médico, ¿cuál va a ser los beneficios? Proporcionar el mejor nivel de atención a un paciente, ¿sí? La aspiración suele ser mucho más fácil. Eh, como dice acá, se reduce el suministro de fármacos y de aerosoles. A su vez también se optimiza, ¿sí? El uso de fármacos y de aerosolterapia. Por ende, reduce el costo institucional. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos pacientes que se pueden extubar mucho más rápido, tienen menos complicaciones, bueno, vamos a tener menos uso de antibióticos, menos instancia en terapia intensiva y por ende menos instancia hospitalaria. Bien, hablando de los sistemas de humificación, que ya venimos hablando, es importante las características del diseño, ¿sí? Que necesitan estos sistemas. Que el sistema sea inocuo y clínicamente eficaz, que sea versátil para todo tipo de terapia en cuidados respiratorios, que sea rentable, ¿sí? O sea, rentable en el sentido de que sea económico y que sea fácil de usar, ¿sí? De nada sirve tener un sistema de humidificación que sea súper efectivo, pero muy difícil de usar, o un dispositivo que sea
altamente costoso, con lo cual el alcance que vamos a tener va a ser mucho más bajo. Bien, los humidificadores simples o los de burbuja son los más utilizados, en el cual el gas se dirige por debajo de la superficie del agua, lo que permite a las burbujas que se dirijan hacia la superficie. Son esos famosos humidificadores de cascada que nosotros tenemos a nivel hospitalario, que salen de los sistemas de Flumiter, pasan por un sistema de agua y a partir de ahí sale la conexión de oxígeno hacia el paciente. Son estos dispositivos, ¿sí? Son los dispositivos que están tanto en los concentradores domiciliarios como a nivel de uso hospitalario. Bien, es importante que, como dice acá, los sistemas de humidificación sean inocuos y clínicamente eficaz. Los humidificadores activos de humedad y calor, ¿sí? Han sido diseñados para crear y transportar vapor de agua a un nivel de humedad óptima, que era lo que hablábamos antes, 37 grados y 44 miligramos de agua por litro de gas. Bien, vamos a ver que con estos dispositivos, ¿sí? Vamos a asegurarnos, ¿sí? Que las moléculas del vapor de agua no puedan, que a través de las moléculas del vapor de agua no puedan atravesar patógenos, lo cual no ingresen o no causen infecciones a nivel del árbol respiratorio. Fíjense los tamaños, ¿sí? De las moléculas de vapor de agua, ¿sí? Son mucho más chiquitas, ¿sí? Fíjense una gota de agua nebulizada cómo cambia. Entonces, recuerden, volvamos a esas primeras diapositivas de cuáles son los tamaños, ¿sí? De micras que van a llegar a nuestro árbol respiratorio. Entonces, sabemos que el vapor de agua que generan los sistemas de humidificación activa, ¿sí? Tiene un alcance hasta el nivel alveolar. Bien, la versatilidad, o sea, tratar de que estos dispositivos puedan ser utilizados tanto para ventilación mecánica como para ventilación mecánica no invasiva, o sea, que se puedan adaptar a un tubo orotraqueal, que se puedan a un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, que lo podamos conectar hasta una máscara de oxígeno facial o utilizarlos en oxígenos de flujo bajo de oxígeno, ¿sí? También a veces se usa lo que es la terapia de humedad en aquellos pacientes en los cuales no necesitan oxigenoterapia, pero tienen mucha dificultad para expectorar, como pueden ser los pacientes que tienen fibrosis quística, que a veces la terapia de humedad favorece mucho a la eliminación de secreciones y por ende a la menor tasa de complicaciones o distancia hospitalaria por intercurrencias respiratorias. Bien, cuando hablamos de la relación costo-efectivo, es básicamente tratar de bajar la instancia hospitalaria. Como dice acá, el costo de un día en la unidad de cuidados intensivos puede equivaler al costo de 30 circuitos respiratorios. Esto es algo importante para cuando uno quizás está en cargos de coordinación o de poder demostrar cómo es el trabajo en su unidad de cuidados intensivos y tener que pedir insumos, como el costo de un día de un paciente, ¿sí? Mira la cantidad de circuitos respiratorios que podemos llegar a conseguir, ¿no? Entonces, esto es importante para decir, bueno, listo, tengo un solo humidificador, la verdad que en mi población que manejo de ventilación mecánica, tengo esta cantidad de pacientes con distrés, esta cantidad de pacientes con EPOC. Bueno, cuando tengo uno solo, la verdad que cuando tengo dos o tres pacientes en simultáneo, tengo que andar priorizando a ver a cuál le coloco. Y sabemos que los humidificadores activos tienen mejor alcance en lo que es la humedad óptima. Entonces a veces uno puede decir, bueno, listo, pará, necesitamos dos, tres más para tratar de utilizar en nuestra unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Por esto, porque vamos a tener menos neumonía asociada a la ventilación mecánica, menos obstrucciones, vamos a tener un mejor intercambio de gas, vamos a bajar los días de ventilación mecánica. Entonces, todo esto tiene un beneficio a nivel de lo que es la relación costo-efectivo. Y después, como dijimos, que sean fáciles de usar, ¿sí? O sea, fíjense qué fácil que son estos dispositivos en los cuales nosotros vamos a tener dos botones. Un botón donde es de encendido, un botón que nos permite a nosotros indicar qué tipo de ventilación vamos a utilizar, si es un dispositivo de
ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Nada más. Y automáticamente, ¿sí? El humidificador va a calentar a 37 grados y a partir de ahí va a salir la tubuladura con el gas. Bien. ¿Cómo son estos dispositivos? Estos dispositivos son dispositivos eléctricos, ¿sí? Que tienen un calentador en su base que van con un frasco, ¿sí? Que son estos sistemas donde van a estar en contacto con esas planchas que van a calentar estos dispositivos. Acá se va a cargar con solución de agua destilada para que a través de acá se empiece a calentar y nosotros a través de los diferentes dispositivos, probablemente en esta rama, ¿sí? Nosotros tengamos la conexión al respirador, con la cual a partir de ahí va a venir la rama inspiratoria, va a pasar por este sistema de humidificación, se va a calentar y a partir de acá va a salir a través de esta tubuladura de alambre calentado, ¿sí? Fíjense que tiene un sistema también eléctrico que también va conectado a el humidificador, el cual va a calentar esta tubuladura para que el aire pueda salir y conservar su temperatura hasta que llega a la vía aérea artificial del paciente. Bien. Entonces, como dijimos, fácil de usar, tiene dos modos, uno invasivo, otro no invasivo y un botón de encendido. Sistemas de alarmas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces estos circuitos se pueden llenar de agua. La cámara humidificadora de autollenado, van a ver que estos tienen un sistema de autollenado con una válvula donde llega a un cierto nivel, se ocluye el ingreso de solución de agua destilada y todo el tiempo se va autollenando en los niveles óptimos, ¿sí? Que vemos en estas líneas oscuras. Bien, como dice acá, un software inteligente que se ajusta a las condiciones ambientales, un alambre calefactor en forma de espiral, que van a ser estas tubuladoras con alambre, ¿sí? Esto en el mercado puede ser conocido con el rama expiratorio, con tecnología de BAC. Bien, estos sistemas lo que hacen es tener un material semipermeable, ¿sí? Lo cual permite que el vapor de agua se difunda a través de las ramas, ¿sí? Con lo cual hacen que la condensación que nosotros tenemos a nivel de estas tubuladuras, ¿sí? No, no se encuentre en el interior, generando mayor aumento de las resistencias, ¿sí? Van a ver que estos circuitos, ¿sí? Los inspiratorios y expiratorios tienen diferentes colores, con lo cual permiten que el vapor y esa humedad de agua no se mantenga dentro de la tubuladura y pueda expulsarse. Bien, existen otras tecnologías, como son las tecnologías microcell, ¿sí? Que es una técnica de fabricación exclusiva, como dice acá, agrega pequeñas bolsas de aire a los circuitos, ¿sí? Lo cual hace un mejor aislamiento y reduce esa condensación. Básicamente los sistemas lo que están buscando hoy en día es tratar de disminuir la cantidad de condensación de agua dentro de las tubuladuras. Eh, Vamos a ver que en las tubuladuras a veces se encuentran, estoy buscando, chicos, Eh, acá no lo tengo, pero a veces en diferentes tubuladuras, ¿sí? Que quizás no tienen estos sistemas de calentamiento a través de una espiral de alambre caliente, van a ver lo que son las trampas de agua. Esas trampas de agua son a través de unas válvulas unidireccionales en las cuales el agua que se condensa y se junta dentro de las tubuladuras se deposita, ¿sí? En esos frascos, lo cual permite el vaciado rápidamente de las tubuladuras sin perder la presión del sistema respiratorio y sin generar fugas a través del sistema respiratorio. Bien, en conclusión, chicos, es importante que el sistema de humidificación, ¿sí? Con calor de alto rendimiento tiene mucho más beneficios que los sistemas de humidificación pasiva. Por ende, la defensa y la ventilación va a estar mucho más conservado en el sistema respiratorio.
Por ende, vamos a tener mejores resultados para el paciente, para el médico, para el enfermero, para el kinesiólogo, para la institución, como habíamos hablado previamente. Por ende, es importante priorizar y tener siempre en mente qué es lo que nosotros queremos garantizar a nuestro paciente y poner en la balanza. Bueno, a este le vamos a poner humidificación pasiva, a este le vamos a poner humidificador activo, ¿sí? Bueno. De acá son todas las referencias bibliográficas de la clase de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido los diferentes mecanismos de unificación. Como conclusión es importante tener los conceptos que habíamos visto al principio, cómo está compuesto la capa gel-sol del el moco, cuál es la función de las cilias, cómo se alteran el movimiento ciliar cuando no hay una adecuada humedad, saber qué es la humedad absoluta, la humedad relativa, cómo se comporta la humedad relativa respecto a los incrementos o descensos de temperatura, cuáles son los diferentes circuitos que nosotros tenemos para brindar humedad y calor a la vía aérea. Así que bueno, eso como breve resumen y conclusión de la clase. Espero que anden muy bien. Nos vemos en la próxima clase.